también cumplir con los horarios que habíamos acordado. Primero que todo, agradecerles infinitamente la presencia a todos quienes están en esta charla conversatorio. Obviamente agradecerles a la Brigada Migrante Feminista por acceder, por darse también el espacio de compartir con nosotras, con nosotros, todo lo que está aconteciendo con relación a la ley migrante y desde sus experiencias, por supuesto. Y nuevamente agradecer a Pauli por la interpretación en lengua de señas. Vuelvo a repetir, para fijar su imagen hay que ir al cuadrado, a su imagen, a los 3 puntitos que están en la esquina superior derecha, y poner fijar video. Así va a quedar la imagen de la Pauli todo el tiempo con la interpretación. Contarles también de dónde aparece esta iniciativa. ¿Sí? Nosotras somos la Red de Trabajadoras de las Danzas, que estamos reunidas y acuerpadas, como nos gusta decir, desde octubre post estallido social, en donde por diferentes contingencias nos fuimos agrupando, sobre todo como por la necesidad de encontrarse en espacios más afectivos y de empezar a construir de todo lo que estaba sucediendo y de todo lo que nos orbita como seres corpóreos. Y desde ahí hemos empezado a organizar diversas cosas, siempre desde una perspectiva feminista, y justamente por eso encontramos muy necesario generar estos vínculos y repensar qué significa nombrarse, por ejemplo, como una organización feminista, y por eso mismo entonces es que feministas entonces estén implicadas con las diversas contingencias y temáticas que cruzan nuestras corporalidades. Por eso quisimos empezar poco a poco a generar diversos vínculos, y aquí estamos con la Brigada Migrante Feminista, pensando en afectiva también. La idea es que esta charla también sea un espacio de conversación, donde vamos a no solo conocer lo que está sucediendo con la ley migrante actualmente, sino cómo esas prácticas o esas lógicas en este Chile racista han atravesado las diferentes identidades que me enviaron por aquí. Es una organización feminista antirracista que desarrolla prácticas y pedagogías de acogida y acompañamiento para mujeres, disidencias, infancias y país. Entonces, dicho esto, quiero darles ahí el pase a Jen y a Karu, que es y una última cosita, que vamos a estar pendiente también al chat por si van surgiendo preguntas, y al final de esta charla la idea es abrir también a conversación, en donde sus inquietudes, dudas, sentires puedan aparecer y vayamos conversando de a poquito. Y eso, muchas gracias. Hola a todas y a todos. Yo soy Jennifer y por allá está mi compañera Karu. Bueno, nosotros somos parte de la Brigada Migrante Feminista, y primero queremos agradecer a las compañeras de la Red de Trabajadoras de la Danza por esta invitación, y por considerar y por generar estas instancias de autoformación colectiva, que creemos que es una instancia que debería replicarse en todas las organizaciones, y invitar también a otras corporalidades, a otras existencias a dialogar y a intercambiar temas que nos atraviesan a todas, y también de diversas maneras, ¿no? Entonces igual le
agradecemos enormemente esta invitación por generar esta instancia de autoformación. Bueno, les voy a compartir una diapositiva que hicimos para este video. Avísenme si la logran ver. Sí, ahí está. ¿Querías mostrar el video o lo quieres dejar para después? Lo quería dejar para después. Lo quería dejar para después. Bueno, primero que todo quería decirles que, bueno, nosotras no somos expertas así como en términos jurídicos legales, no somos abogadas. Entonces vamos a tratar de dar un análisis igual anclado un poco desde una perspectiva social, ¿no? Una lectura más social y obviamente transversalizada con el feminismo y con el antirracismo, ¿no? Desde una perspectiva más así. Sí, sin embargo, igual le vamos a compartir una serie también de críticas y de observaciones que nos hicieron llegar de, de especialistas en temas jurídicos sobre este proyecto de ley también. Pero eso, quería decirle que nosotras no somos como especialistas en estos temas, así como tal, como en los términos jurídicos legales. Entonces tratamos de hacer esta charla lo más simple posible. Bueno, proyecto de ley migratoria, redes de información colectiva acuerpadas contra el racismo, que fue el nombre que le dio las compañeras, el lindo nombre de las compañeras de la Red de Trabajadoras de la Danza y Tramos. Ya les voy a contar porque a lo mejor quizás no todas conocen a la Brigada Migrante Feminista. Bueno, somos una organización, una colectiva que activa en el territorio de Valparaíso desde el 2017, específicamente desde marzo del 2000, perdón, un 8 de marzo del 2017, leímos como fue nuestro hito fundacional, por decirlo así, donde previo a la marcha de ese año, a la marcha del 8 de marzo del Día de las Mujeres Trabajadoras, leímos un manifiesto donde interpelábamos el feminismo y decíamos dónde están las mujeres, bueno, dónde están las mujeres migrantes y racializadas, ¿no? Bueno, y desde ahí ha sido todo eh, un viaje bastante lindo, donde nos hemos acuerpado, donde, bueno, uno de nuestros principales trabajos es generar redes de apoyo y de cuidado entre mujeres y disidencias de nuestras comunidades, o sea, de nuestras comunidades migrantes. También apostamos por el accionar político, ¿no? Para denunciar las políticas racistas y xenófobas, ¿no? Que subyacen en este territorio mal llamado Chile. Y bueno, y también hemos construido instancias de pedagogía, instancias de donde hace un año, del 2018-2019, tuvimos una escuelita popular feminista que se llama Palais en Femme, que en criolla haitiano significa conversando entre mujeres, donde estuvimos 6 meses aprendiendo crioll y luego 6 meses dando clases de español para mujeres haitianas, porque tampoco concebimos un feminismo sin, o sea, queríamos ser puente, ¿no? Con nuestras hermanas haitianas, pero también desde una perspectiva descolonizadora y no esperar de que ellas hablaran el español para poder comunicarse con nosotros. Entonces ahí fue como nuestra primera instancia donde pudimos crear puentes para el diálogo y para conocernos y para derribar esas fronteras que hay, ¿no?
Y también hemos hecho un programa de radio que se llama Abortando Fronteras, que lo pueden encontrar en una plataforma que se llama archive.org. Ponen Brigada Migrante Feminista y le aparecen los programas de radio que estuvimos llevando a cabo el año pasado también. Eso. ¿Alguien está escribiendo? Archive.org, sí. Bueno, ya entrando a la temática, bueno, un poco, estos son los marcos legales como que rigen, como, bueno, como ustedes saben, como que toda ley, ¿no? Sea bien la ley migrante o no, o sea, otras leyes tienen marcos legales donde el Estado como estructura, ¿no? Se administra jurídica y legalmente, ¿no? Chile suscribe los convenios internacionales sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, ¿no? Y también la Convención sobre los Estatutos de los Refugiados. Son convenios ratificados por Chile, ¿no? Donde se supone que deberían regirse o son los marcos legales internacionales donde los estados que suscriben estas leyes deben tener en cuenta para sus leyes nacionales. A nivel nacional, ¿no? Está el decreto ley, lo que sería el actual, perdón, la ley migratoria que rige actualmente en Chile, que es la del 1975, que es herencia de la dictadura, que es la que actualmente sigue vigente, ¿no? Bueno, también están los decretos supremos del 84, que es el reglamento de esta ley. También está la ley número 20.430, que es la ley de las disposiciones sobre la ley de disposición para la protección de los refugiados. Y también está la ley que 20.505, perdón, estoy mal con los números hoy. La ley número 20.507, que es la donde se tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, ¿no? Y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal, ¿no? Entonces esos son como los parámetros legales que de una u otra forma inciden o regulan los temas migratorios en Chile, ¿no? A nivel Estado, ¿no? Y para con la sociedad también. Son esos, ¿no? Bueno. Ya, bueno, línea de tiempo de la ley migratoria. Bueno, como ya les dije, está la ley migratoria, que es como la que rige actualmente el tema migrante, que es la ley que es herencia de la dictadura. En políticas migratorias también se han hecho 2 regularizaciones extraordinarias, que fue una con el gobierno de Eduardo Frei Ruiz, que creo que fue del 94, y con el Bachelet 1 también se hizo una regularización extraordinaria. Queríamos resaltar esto porque igual creemos que es importante hacer como especie de una pequeña línea de tiempo, o para que se den cuenta también qué tan presente ha estado este tema a nivel legislativo y ha sido un tema político también en Chile, ¿no? Bueno, también queríamos resaltar la figura de las visas consulares, porque para nosotras las visas consulares, obviamente esta es una opinión desde una organización de base, desde una organización social y feminista que somos, es importante señalar las visas consulares que gradualmente y sistemáticamente se han ido imponiendo, o se han ido creando para, de una u otra manera, ir frenando el flujo migratorio
de comunidades provenientes de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Para nosotros es sumamente importante señalar esto, ¿no? En el 2012 se creó la visa consular para República Dominicana, que fue el gobierno de Piñera 1, ¿no? También hay una visa consular para Cuba, que esa no pude encontrar en qué específicamente en qué año se creó. Lo que no les especifiqué, lo de las regulaciones extraordinarias, es que se hacen procesos de regularización, donde donde se introducen medidas administrativas para la administración del otorgamiento de visas, ¿no? Porque ustedes bien saben, para entrar a Chile, por ejemplo, se los voy a ilustrar, ¿no? Uno entra, ¿no?, a Chile, y el funcionario que está en la aduana, que en este caso está administrado por la PDI, es el que tiene la administración del control del acceso, sí, como del flujo de la entrada y de la salida de las personas en Chile, ¿no? Entonces, ellos cuando tú entras, ¿no? Tú entras y ellos te estampan una visa o te estampan tu pasaporte y te dan una visa de turismo, ¿no? Ese es como, o era el mecanismo regular, ¿no? Pero sin embargo, eso, bueno, ya les voy a explicar más adelante, que eso han habido sus cambios, y no es así para todos, ¿no? Ahí va, y por eso hablamos también de las visas consulares, que las visas consulares son las visas que tú pides, que tienes que pedirla en el país de origen, en el consulado en este caso, en el consulado de Chile, en tu país de origen, ¿no? Entonces, bueno, y después veremos todas las implicaciones de que eso conlleva para una persona que decide migrar, que muchas veces no lo hace en un contexto como sentadas en una playa tomando ron, sino que son decisiones que a veces uno toma porque, bueno, por infinidad, ¿no? Pero entre ellas porque muchas veces nuestras vidas corren riesgo, o por las condiciones socioeconómicas del país del que provenimos, no nos permite sostener la vida. Entonces la migración nunca es ordenada como lo quiere hacer ver el gobierno, ¿no? Pero bueno, luego de eso nosotros tenemos otro hito que consideramos muy importante, sobre todo, bueno, nosotras como organización consideramos un hito, y algo fue que nos atravesó mucho, fueron las reformas migratorias que se hizo en el 2018, ¿no? Que de hecho, fue una de las, Piñera asumió el gobierno en marzo, y ya el 9 de abril del 2019, una de sus primeras como políticas fue esta reforma migratoria. Lo hizo bajo un decreto supremo, lo cual a nivel como de Estado, él lo puede hacer sin ninguna restricción por parte en este caso, de la Cámara de Diputados, ¿no? Son como poderes, por decirlo así, que tiene el presidente en Chile, ¿no? Que puede hacer esos decretos supremos, ¿no? Y que se vuelven como una especie de ley, ¿no? Bueno, en esa reforma migratoria, bueno, con Bachelet igual vimos una cierta apertura con la migración, pero muy entre comillas, igual le digo yo, ¿no? Tenía un discurso más de apertura. Igual ella hizo un proyecto de ley migratoria en su segundo gobierno, pero no
pero al final, como bueno, por cosas de voluntad política o de simplemente no tener la voluntad política, eh, el proyecto que ella presentó al final quedó engavetado, pues como todo, como mucho de las leyes en Chile, ¿no? Que no son para el interés de los empresarios, ¿no? Eh, bueno, entonces, la reforma migratoria del 2018 a nosotros nos impactó mucho, coincidió también de que justo ese mismo día estábamos haciendo, ese lunes, porque fue un lunes, convocamos un mitin antirracista por la memoria, porque se cumplían 6 meses del fallecimiento de Joan Forville. Entonces habíamos organizado una actividad para esa tarde y justamente en la mañana Piñera sale anunciando estas nuevas medidas, ¿no? Y esta nueva reforma migratoria, con un discurso muy de poner orden en la casa, que eso fue, o sea, el tal cual como un patriarca, ¿no? Como un padre, como que viene a poner orden en la casa, con el discurso de él fue por una migración ordenada, segura y regular, ¿no? Que es el mismo lema que usa la organización, o son las recomendaciones que hace la Organización Internacional de la Migración, si no mal recuerdo, que hicieron un pacto y del cual Chile no firmó, pero igual si tú lees ese programa o esas recomendaciones que hace la OIM, eh, te das cuenta que es igual que son que intentan como regular, pero desde un enfoque muy, no teniendo en cuenta que muchas veces los flujos migratorios o la migración o la movilidad humana, como les dicen algunos, o los procesos de desplazamiento, muchas veces no se dan tan ordenadamente ni sistemáticamente, sino que responden a un contexto, como dije anteriormente, socioeconómico y cultural y social que a veces no tiene una correlación con las estructuras del Estado o lo que el Estado intenta normatizar, ¿no? Normativizar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, también con esa reforma migratoria se hizo cambios administrativos para el otorgamiento de visa, se generó un caos ese día, de hecho yo recuerdo que tuvo el Departamento de Extranjería e Inmigración, tuvo 2 semanas cerrados porque no sabían cómo iban a poner en práctica estas nuevas medidas administrativas para los cambios para el otorgamiento de visa. O sea, 2 semanas en que extranjería como que no supo, como que generó tanto colapso, que yo recuerdo que al día siguiente fui a extranjería y me dijeron que no sabían nada, que no sabían cómo iban a operar esta nueva visa y que estaban así como con un poco con las manos atadas. Y justo también coincide de que, bueno, porque parece que acá en Chile cuando hacen cambios de gobierno, igual dan un periodo de tiempo con los trabajadores de esos cambios de gobierno, están un rato trabajando y luego hacen cambios de personal. Entonces también, como fue una de las primeras medidas políticas de Piñera, a menos de un mes de haber asumido gobierno, generó un caos que hasta el sol de hoy yo creo que todavía se siente y que está ese caos. Bueno, eso significó también el cierre de fronteras para Haití, ahí fue donde se impuso la visa consular para Haití, es decir, que ya los haitianos ya no podían entrar como entra la mayoría de otras nacionalidades, que es que tú llegas al aeropuerto o llegas a la frontera y entras con tu visa de
turismo que te estampan ahí mismo en la aduana, no. Para tú poder ingresar a Chile tienes que pedir previamente una visa en el consulado de Chile en tu país de origen, ¿no? Y bueno, y gradualmente se fue poniendo visas consulares para otras comunidades provenientes de Latinoamérica y el Caribe, como el caso de Venezuela, ¿no? Que ya en el 2019 también a Venezuela se le impuso la visa consular. También tiene la de responsabilidad democrática, que no tiene nada de responsabilidad democrática, porque las condiciones institucionales en Venezuela y las condiciones como sociales en Venezuela no están como para tú poder pedir ese tipo de visa. Es prácticamente imposible y está tardando aproximadamente un año ese trámite. Entonces, imagínense personas que no pueden sostener su vida ya, que salen de una crisis, esperar un año para que te puedan dar una visa, lo cual, como decimos, no tiene correlación con la realidad social. Bueno, entonces con esa reforma migratoria que se hizo con Sebastián Piñera, aparte de tener un discurso sumamente patriarcal, él habla reiteradamente, yo hice como un análisis de su discurso y dijo como, no sé, habló 15 minutos de los cuales, o 20 minutos de los cuales dijo como unas 10 veces poner orden en la casa, así tal cual como, así poner orden en la casa, así como un discurso totalmente, y donde nuevamente construyen este relato de la migración a través de que los migrantes son delincuentes, de que hay mucho desorden, de que son muchos y que hay que regularlos y que hay que ponerle freno, ¿no? Sí, tuvo un discurso totalmente, ese día fue un discurso totalmente nefasto, ¿no? Se manejó discursivamente bajo una política del control totalmente fuerte, ¿no? Como muy poco como de dictador, ¿no? Ahí ya uno ya veía ya sus intereses, ¿no? Bueno, y se pusieron 6 nuevas visas en Chile, ¿no? Se eliminó la visa por motivos laborales, que es una visa que si bien no era la... A ver, tampoco, o sea, era la que tú podías como optar, cambiar de tu estatus migratorio estando en Chile, pasar de ser turista a tener una visa temporaria que te permitiera trabajar, ¿no? Esta visa se creó con Bachelet 1. De hecho, fue era una visa que era la que fue muy celebrada en su momento porque reemplazaba un poco la visa que estaba, que era la visa sujeta a contrato. Entonces, esta visa por motivos laborales permitía tenía cierta flexibilidad para que el migrante pudiera regularizar su situación en Chile y pasar de turista a residente en Chile, ¿no? Pero residente temporal, ¿no? Esta visa se eliminó con este nuevo decreto, entonces Chile, el gobierno impone unas nuevas visas, que se las ilustro acá. Este fue un gráfico que hizo Infomigra, que fue muy bueno, que lo hizo en su momento. Entonces, claro, puso visas temporarias de oportunidades, ¿no? Visa temporaria de orientación internacional, visa temporaria de orientación nacional, visa de responsabilidad democrática, la visa consular para Haití y visa humanitaria para Haití, ¿no? Pero es curioso porque la visa temporaria, aquí hacemos un análisis también que es un intento de blanquear a la sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta visa temporaria de orientación internacional es muy loco porque dentro de sus criterios y de sus requisitos para quienes pueden optar a ella,
deben ser migrantes que provengan, que tengan posgrado o pregrado, que vengan del ranking, que estén de universidades que estén en el ranking de las 200 mejores universidades del mundo, donde de las cuales solamente de Latinoamérica hay solamente 2 universidades, que es la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Sao Paulo. Ninguna universidad chilena está en ese ranking, para que ustedes vean. Entonces ahí te das cuenta cómo empieza a proponer y a promover una migración de élite, ¿no? Una migración blanca, ¿no? Entonces te das cuenta cómo estos descriterios no tienen un correlato o no tienen un correlato con la caracterización o con la situación o con el contexto de la migración latinoamericana. Entonces ahí ves fuertemente cómo una vez más nos intentan, promueven este cierre de fronteras, pero específicamente un cierre de fronteras dirigido a las comunidades latinoamericanas y caribeñas, porque justamente en los últimos años han sido las comunidades con mayor flujo migratorio hacia Chile. Pues es mi... ¿Aló? ¿Alguien habló? No. ¿Sigo? Oye, no sé si ya me pasé los 30 minutos, a veces puedo hablar mucho. Pero bueno, voy a ir al grano. Bueno, también vemos ahora, a propósito del proyecto de ley que se está aprobando, que está en discusión actualmente en el Senado, también vemos como en la página del Ministerio del Interior ya hay una propaganda que asumen como una nueva ley que ya está, ¿no? Entonces, si usted entra a la página del Ministerio de Interior, va a encontrar este link, y ahí les va a llevar a una página que es la siguiente, que se la voy a mostrar, y tiene un video muy nefasto, de 1 minuto, se lo voy a mostrar para que lo vean, porque como el discurso que manejan, para que se ilustren cómo manejan, cuál es el discurso de la migración. Ay, ¿dónde está? Ay, me dicen que no están viendo el video. Es que tienes puesta, creo, la otra pestaña. Tienes que poner ahí... Ya. ¿Cuál? ¿Cómo? Ay. La otra pestaña, ¿cuál? ¿La de la diapositiva? No, la del video que la pusiste hace un momento, donde aparecía... Que no sé cuál ya, pusiste, ya, pero... sorry. Ya. ¿Pero se ve o no se ve el video? El video no. Pucha. Porque lo puse pantalla completa, debe ser. Quizás, puede ser eso. ¿Así? ¿Lo ven así? No. ¿O sí? ¿No? Bueno, Pero lo deben lo hacer. habíamos visto hace un momento y después cambiaste de pestaña, pero no sé cuál era la otra que tenías puesta. Pucha. Estamos viendo la que tenía el anuncio de nueva ley de migración. Estamos en esa viendo. Se queda en... están acá. Claro. Sí, estamos viendo tu explorador. A veces, Jenny, hay que salir y volver y ahí como organiza la pantalla nueva. Si quieres, prueba eso. Es que estoy... a ver. Estoy... Ya. Ahí se ve. Ahí sí. Ya.
Ya no es un video corto de 1 minuto. Amiga, no se escucha. Sale. ¿Se escucha? ¿Sí? No, ¿No? ¿No se escucha? no, Linda, como que se queda pegado. Oh, ¿Pero pucha. podrías compartirnos el link? Sí, les comparto el link en el chat y después lo ven y saquen sus propias conclusiones del video, que es horrible, porque ya, ahí lo voy a compartir. Bueno, voy a resumidamente, porque ya he hablado, creo que me he extendido, así que ahí, a ver, ahora, ¿cómo? En la pausa podemos ver el video. Sí, pues, claro. Aprovechamos. Ya, bueno, sigo. Entonces, bueno, para que vean cómo, y ojo, que esta es una propaganda que está ya desde hace un año. O sea, ya desde hace un año, bueno, ya se aprobó el proyecto de ley migratoria en el Senado el año pasado, perdón, en la Cámara de Diputados se aprobó y luego ahorita pasó a la Cámara de Senado, y así en medio de una crisis social y sanitaria, el gobierno dio urgencia de discusión en el Senado para su aprobación. Y bueno, ha pasado por distintas comisiones, le han hecho un sinfín de modificaciones, todavía no se logra como tener como un documento qué es lo que se ha hecho, o sea, cuál es el documento final, porque le han hecho muchas indicaciones. Es un proyecto de ley que abiertamente promueve, que sigue esta misma línea del gobierno con una política migratoria restrictiva, ¿no? Con este lema de ordenada, segura y regular, ¿no? Tiene también una perspectiva selectiva para con la migración, ya se les expliqué con estas nuevas visas que impuso, donde promueve una migración de élite y una migración blanca proveniente del norte global, como que si las personas salen, no sé, como de Harvard y van a venir para acá, ¿no? No sé. Un poco con unos criterios que no sé bajo qué criterios hicieron esas leyes. También, bueno, también con este proyecto, con esta reforma migratoria se hizo un proceso de regularización que fue celebrado por unas organizaciones y no tan celebrado para otras, donde se hizo un proceso de regularización extraordinaria para todas las personas que estaban en situación de irregularidad o habían entrado por paso no autorizado o paso no habilitado en Chile, o sea, que habían entrado por una frontera no legal, por decirlo así, pero eso fue hace 2 años y todavía hay gente que está esperando por esas visas de esa regularización migratoria, cuando supuestamente el gobierno se puso un límite de que en 1 año iba a regularizar a todas esas personas. Todavía hay personas que están en espera, o sea, tienen 2 años esperando por una visa, o sea, que no tienen RUT, que no tienen ninguna garantía social que provee tener un RUT. Por eso muchas veces nosotras decimos que no estamos en igualdad de condiciones con las personas chilenas, para poner como un ejemplo, porque a pesar de que para muchas y muchas podrá ser como, ay, pero tener un RUT es como cualquier cosa, es como, no sé, pero cuando no eres una persona que proviene, que es del mismo territorio, las cosas, el contexto se complica, ¿no? Y no hay igualdad de condiciones ante el Estado. Para el Estado somos como ciudadanos de segunda categoría y somos ciudadanos que civilmente no tenemos derechos, ¿no? Entonces, eso. Uy, a ver, es que
Ya, bueno, críticas y observaciones al proyecto de ley. Bueno, estas son una serie de observaciones que hicieron, bueno, gracias a la Fernández Tan, que nos hicieron llegar este documento, donde varias organizaciones, donde hacen como una sistematización y observaciones de diversos especialistas y académicos del tema, con organizaciones también de la sociedad civil, ¿no? Porque este proyecto de ley, justo el 20 de mayo, oye, y si no entienden algo, por favor díganme, y después en la charla háganme todas las preguntas. Disculpen porque a veces soy muy acelerada como para hablar. Pero bueno. Bueno, el 20 de mayo, bueno, no este 20 de mayo, este fue el proyecto de ley el primer proyecto de ley que introdujo Piñera en su gobierno 1. Se introdujo este proyecto de ley, ahora, o sea, se le ha hecho modificaciones, ¿no? Y bueno, entre las críticas y observaciones que se le han hecho, bueno, las voy aquí a nombrar, que está en el diseño, ¿no? Que no considera la opinión de las organizaciones, instituciones y colectivos migrantes, más bien se establece como una conquista del gobierno. También hemos visto también cómo las deportaciones masivas que se han hecho, sea a nivel de la opinión pública, de los medios de comunicación, se ha instalado como una idea como, como uno de sus principales logros, se han visto como logros. Muchas veces muchas organizaciones han denunciado, ¿no?, que estas expulsiones masivas se han hecho bajo dudosos parámetros que no siguen los parámetros de los derechos humanos o los parámetros que imponen los convenios que Chile se supone que ratifica, ¿no?, y vulnera sus derechos. Entonces, hemos visto cómo han instalado esta idea de que son logros, como que si expulsar personas fuera como una meta, ¿no? Como una meta del gobierno. Bueno, también una de las críticas es la institucionalidad. De la institucionalidad, el proyecto no incluye cambios significativos. Bueno, esta frente obviamente no pone en el centro o sea, tiene un enfoque muy de seguridad nacional y no pone en el centro como la vida de las personas, ¿no? Bueno, también este documento también expresa la ausencia de temas, no se habla también de los temas de qué va a pasar con los trabajadores indocumentados, o sea, aquellas personas que hayan entrado por pasos no autorizados en Chile, incentivando una vez más la migración irregular y la trata de personas, ¿no? Bueno, también tienen un sesgo asimilacionista con la migración, donde no se contemplan los derechos políticos de los migrantes, solamente se nos ven como fuerza de obra, como mano de obra que nada más de la cual pueden sacar beneficios económicos solamente. Bueno, también tiene una mirada parcial con la migración. Bueno, asume que el Estado tiene una potestad absoluta para determinar la migración, presuponiendo que los únicos incentivos son los que establecen la normativa, desconociendo el carácter global de la movilidad humana. Tampoco reconoce los tratados internacionales suscritos por la materia. Algo que también muy importante que leí de ese documento es que no reconoce las visas del Mercosur, es decir, las visas que muchas personas que provienen de Argentina, no van a poder optar a estas visas,
bueno, como ya siempre hemos denunciado, que tiene un enfoque seguritista, ¿no? Que siempre ven al migrante como una amenaza, como un sujeto de sospecha, como un chivo expiatorio, como el criminal, como el que viene a hacer cosas ilícitas a Chile, ¿no? Tienen como que sigue perpetuando esta idea. Otra cosa de las que preocupa también es que va a crear el Registro Nacional de Extranjeros, ¿no? Que no se sabe muy bien para qué es, porque tampoco explica para cuáles son los objetivos de este registro. Supuestamente es para llevar un control de la migración, pero lo que creemos es que va a recrudecer los mecanismos de control y de vigilancia para la comunidad migrante, ¿no? Porque, y bueno, y además que ya los migrantes ya no van a estar inscritos en el registro civil, sino todas las visas pasarían a ser inscritas bajo el Registro Nacional de Extranjeros, ¿no? Bueno, también tiene un enfoque instrumental para con la migración, centrado en la lógica del costo-beneficio. La presencia del migrante debe justificarse en tanto sea un aporte a la sociedad y desarrollo del país, ¿no? Se asume que es una carga para el Estado, por lo que establece condiciones de acceso y permanencia en el país, ¿no? Bueno, siempre acá para tú optar a una visa, te piden un contrato de trabajo, ¿no? Y muchas veces las condiciones sociales en Chile no son tan óptimas para lograr ese tan apreciado contrato de trabajo. Entonces, imagínate, le piden a los migrantes cumplir con requisitos y con criterios ni de los cuales la misma población chilena no la tiene, ¿no? Entonces, porque para nadie es un secreto que las condiciones laborales en Chile son nefastas y muchas personas no cuentan con contratos de trabajo. Entonces, o está esta figura de estos trabajos que te contratan por 3 meses y te van renovando el contrato cada 3 meses, y esos contratos tampoco les sirven a la comunidad migrante, ¿no? Y bueno, también restringe, pero lo que preocupa aún más es que no deja claro el tema al acceso al derecho a la salud, lo cual una vez más dejaría como al funcionario de la salud de turno si te atienden o no en caso de no estar regularizado en Chile. Otra cosa que preocupa es que no reconoce adecuadamente el principio de la no devolución para las personas solicitantes de refugio y de asilo, porque no sé si ustedes saben que a nivel internacional no se puede, está como establecido como norma internacional la no devolución, el principio de la no devolución, ¿no? Porque bueno, muchas de estas personas huyen de las personas o les migrantes que se acogen a esta figura migratoria, o la figura del asilo o del refugiado, es atenta contra su vida, muchas veces sí son devueltas a su país de origen, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas más por qué hablar de ese proyecto, pero bueno, ahora saliéndonos un poco de la parte como legal, para no aburrirles tanto, quiero como contarle un poco para luego darle la palabra a mi compañera. Hoy habían dicho media hora 10 minutos ¿no? Ay. Sí, una pausa para Sí. la Pauli, Sí. pero si quieres podemos, o no sé si están de acuerdo, terminar este bloque y luego hacer una pausa y ahí comenzar, o lo hacemos ahora. Si le puedo dar esto rápido. Sí, cierra tú, yo creo. Ya, sí. Ya, bueno. Entonces, nosotros como hacer como una síntesis de toda esta cuestión tan poco engorrosa que nos cuesta mucho entender a veces hasta nosotros mismos, que diariamente estábamos como
habitando el ser migrante, pero también acompañándonos y acompañando a otras compañeras en el proceso en sus procesos de regularización. Cuesta mucho como, ¿no? Saber cómo... Pero bueno, nosotras creemos que derechamente o directamente esta ley plantea un genocidio civil, ¿no? Un genocidio, una muerte civil prácticamente. Puede ser, la palabra puede ser muy, muy pesada, pero así lo vemos, ¿no? Y donde obviamente se reproduce o se acentúa este proceso de blanqueamiento a través de estas políticas migratorias, ¿no? Porque como ya les expliqué anteriormente, no es casual que desde hace unos años empiecen a existir todos estos mecanismos administrativos para cerrarle las puertas a las comunidades de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Es absurdo. Entonces, en ese sentido, no, porque también creemos que, bueno, haciendo un análisis estructural, el Estado en sí mismo como este órgano que administra la vida en sociedad, entre comillas, ¿no? Es una estructura que es herencia de la colonia. Nuestros estados-naciones actualmente se conocen como tal, vienen de un proceso de colonización, todavía estructuralmente, administrativamente, hay reminiscencias, hay vestigios de la colonia en la manera en que está administrado y estructurado el Estado. Entonces también para nosotras decimos que las leyes migrantes son como un continuo y mantienen un continuo proceso de racialización heredados de la colonia, ¿no? Porque establece esta jerarquización y esta división de la sociedad entre quienes son de acá, quienes habitan este territorio y quienes no, ¿no? Y entonces hacer esa diferenciación, ¿no? A poner en este caso a los chilenos como los sujetos garantes de derecho, y a las personas que no provenimos o que no nacimos en este territorio, son personas que tienen que vivir todo un proceso que puede durarte hasta 6 años para tú regularizarte, para tú poder tener un RUT o una visa permanente de residencia definitiva, puedes tardar hasta 4 años, ¿no? Entonces son 4 años en la que tú no tienes en la que tú eres un ciudadano de segunda categoría. Obviamente esto se ve acentuado cuando eres una persona negra, o cuando eres una persona indígena, cuando eres una persona campesina, ¿no? Porque cuando no migras con el capital de la blancura, cuando no migras con el capital de la heterosexualidad, porque cuando no migras con el capital económico, o cuando no migras con el capital, o no tienes el capital de lo que es tener tus papeles en regla, es como que vives estás como en un limbo, o no, pero no sé si limbo, estás como en un no espacio, por decirlo así, no sé, es cómo definirlo, pero estás en una situación en la que no eres sujeto garante de nada, ¿no? Entonces, bueno, también creemos que estas leyes no ponen en el centro la vida, ¿no? Obviamente prima el capital por encima de las leyes, o priman esta lógica del beneficio económico por encima de los derechos fundamentales. Bueno, también creemos que, bueno, era nueva y no peor. Hace poco estuve como para informarme de este proceso,
del proyecto de ley asistí a un seminario con doctores, especialistas en temas migratorios, de derechos humanos, y bueno, y prácticamente las 3 ponencias que hubo decían que era una ley nefasta, que era una ley que no garantizaba derechos humanos, que era una ley que, bueno, que tenía muchas falencias. Entonces yo dije, bueno, pero si no hay, si es una ley que no garantiza nada, ¿por qué se debe aprobar, no? Entonces, por allá salieron de que eran... ¿Algo? ¿Escucha el que está hablando? No. Bueno, sí, hay personas como que defienden que se debe, si bien se debe renovar una ley que es herencia de la dictadura, pero es una ley que realmente, esta ley de la que se está discutiendo actualmente en el Senado no responde a las necesidades reales de la comunidad migrante. Entonces no sé qué sentido tiene si por simplemente decir que es una ley, para decir de que es nueva, se tenga que aprobar, ¿no? Si no garantiza nada, no sé qué sentido tiene, ¿no? Bueno, también haciendo un análisis más estructural, bueno, la migración también pienso que viene a abonar esta acumulación originaria y permanente, ¿no? Donde por un lado vemos que hay fronteras abiertas para el flujo de capital, pero es genocida para las personas. Me acuerdo mucho al leer la situación que está pasando actualmente con las miles de comunidades migrantes que son trabajadores temporeros, que vienen a trabajar solamente en ciertas temporadas, unas temporadas de cosecha, y que viven en Bolivia o viven en Perú, o vienen de otros países y que se quedaron cerrados en Chile por no poder salir por esta política que hay por la cuarentena. Entonces, ahí vemos también cómo estos flujos migratorios vienen un poco como a abonar estas lógicas o a seguir perpetuando el sistema neoliberal, ¿no? Generando acumulación para unos pocos, ¿no? Y bueno, y también que América Latina y el Caribe son territorios diseñados para el saqueo y el genocidio, donde los estados de bienestar simplemente parecen, o lo que se conoce, o lo que se pretenden de ellos, son simplemente para perpetuar las lógicas capitalistas por encima de la vida, ¿no? Bueno, también decimos que ser migrante y estar irregular o sin papeles, y también te genera, es como ser o vivir una cárcel, que es una cárcel invisible, porque muchas veces si tú no tienes tus papeles en regla no puedes ni salir del país. Entonces eso para que dimensionen, ¿no? Porque bueno, y sin papeles no hay derecho. Entonces voy a dejar esto de acá para que la chica pueda descansar, y así le doy después, regresamos con mi compañera Caro, que ella profundizará en otros temas. Igual quería explicarle estos mapas, pero creo que no sé si Caro lo puede hacer, lo vamos explicando entre los dos. Dale, Así si quieres yo lo retomo ahorita. Ya, ok. Ay, disculpe, muchas gracias. hablé mucho. No, todo súper. Vamos a dar unos minutos una pausa de 10 minutos ahí para nuestra intérprete maravillosa, Pauli, que está ahí dándolo todo, y volvemos, ¿sí? Vamos a estar aquí, pero a descansar un poco. Por mientras las invitamos a ver el video que dejaron ahí en el chat, sobre que no se pudo ver aquí cuando se compartió la pantalla, pero está el link en el chat. Ya, súper. Gracias. Nos vemos un ratito. Excelente la presentación. Yo soy abogada y creo que lo hiciste mejor que muchos otros abogados que saben muy poco de ¿En serio? ¡Wow!
y el proyecto de ley de migración, así que de verdad felicitaciones y muchas gracias por el trabajo. Yo solamente quería comentarles, bueno, lo que les planteé en el chat, que actualmente se está discutiendo en la Comisión de Hacienda. La verdad es que ya está todo cocinado, probablemente mañana se va a terminar de aprobar el proyecto, se introdujeron indicaciones incluso más restrictivas, se logró avanzar en poquitas cosas, pero la verdad es que el nivel de incidencia es súper precario de las organizaciones en este contexto. Y se necesita mucho apoyo, seguir haciendo ruido, porque de verdad lo que está pasando es grave. O sea, la discusión inmediata del proyecto de ley en este contexto es de muy mala fe, por decirlo menos. Así que las invito a seguir informándose, a seguir la discusión del proyecto y también a hacer ruido, aprovechando a las que están acá, las compañeras artistas también. Necesitamos manifestarnos de distintas formas, parece que a través del discurso no hemos podido llegar bien a todos, o a través de los académicos también no nos ha ido tan bien, así que hay que buscar nuevas formas para manifestarse. Así que ahí les dejo abierta la invitación y también la Caro les puede compartir mi contacto si necesitan más información. Y también que sigan viendo la discusión en el Senado. Es bastante masoquista hacerlo, pero necesario. Así que eso, importante, una de las cosas que ya se aprobó es la restricción al acceso a beneficios sociales. En salud se logró avanzar, pero en beneficios sociales no se podía avanzar. Eso afecta en particular a las personas más pobres y vulnerables que necesitan acceder a los beneficios no contributivos, como por ejemplo el bono COVID, bajo esta nueva ley no podrían acceder, y un montón de otras restricciones que también considera este proyecto. Eso por ahora, y bueno, si quieren tener más información también respecto del seguimiento, contáctenme. Gracias, cariño. Bien, esperando que hayan tenido un lindo break. Bueno, sepan que igual es un desafío para nosotros condensar toda esta dimensión, notarla, así que seguro se nos van a quedar temas pendientes. Estas imágenes, bueno, esta imagen que ustedes ven ahí es una infografía realizada del grupo Iconoclastistas de Argentina y hace ver, reflexionar que es un 10% de mujeres que trabajan la tierra las que nos alimentan a nivel planetario. Entonces, a propósito de mostrar realidades que no se comparten, que no se establecen, entonces aparecen ahí también como en diferentes latitudes, ¿no?, de los problemas, las principales problemáticas que enfrentan. Yo creo que les vamos a poder compartir esta presentación también para que ustedes lo desglosen con más calma, pero creo que está bueno que lo veamos, ¿no? O sea, entre más lecturas globales podamos hacer, pues mucho más fácil también entender cuáles son justamente estas políticas que imponen, ¿no? ¿Tenemos otra? Disculpa, Caro. Ah, ¿no se escucha? Se acopla un poquito. Ah, no. Me voy a poner. Ya. Se escucha como intercortado. A ver. Hola. Claro. A ver si ahora sí. Hola. Ahora sí. Súper. Ahí, perfecto. Ay, genial. Entonces les decía que esta imagen que ven es una infografía que realiza el grupo Iconoclastistas de Argentina, y lo que trata de problematizar, de mostrar, es que un 10% de mujeres que trabajan la tierra nos alimentan a nivel planetario. Entonces ver también quiénes cuidan la vida y cuál es realmente esa pregunta, ¿no? ¿A quién pertenece la tierra? Para entender pues lógicas más globales. Nos gustan este tipo de recursos, ¿no? Y es necesario también darle la vuelta al mapa. Y hay otra que es más puntual, que habla de las fronteras, pues ya apareció hace algunos años, así que está un poco desactualizada, pero son, claro, los muros fronterizos y vallas de control que existen, y de alguna forma lo que estamos viendo es que hacia allá se camina, ¿no? Hacia más control, este nuevo orden mundial que están pues estableciendo, instaurando, y que nos deja también en manos de
de personas militarizadas, pues tiende a que esto sea cada vez más restrictivo. Entonces, este tipo de recursos como también están buenos como tenerlos presentes. En mi intervención, la idea ya es contarles como desde la brigada que cómo estamos asumiendo pues esta situación de cuarentena, y pues está siendo bastante complejo porque la mayoría de la comunidad migrante vive del comercio ambulante, no necesariamente tiene contrato, no necesariamente está regular, es decir que pues el nivel de precarización o de exposición es más alto. Entonces, pues es bastante complejo. Entonces, aun cuando existimos organizaciones migrantes y antirracistas, no necesariamente llegamos a toda la población migrante. Es difícil que cuando tú seas migrante encuentres como cuáles son esas redes, por eso también es importante pues darnos a conocer, ¿no? Yo creo que este igual es un paso. Bueno, contarles que en este contexto creamos un fondo comunitario de emergencia que arrancó en abril. Y pues fue chévere porque pudimos reaccionar de manera rápida, y ahí es la primera imagen donde ustedes ven cómo puedo colaborar, y empezamos a invitar a que la gente ojalá nos pudiese apoyar de manera directa para poder acudir en ayuda y soporte de mujeres, disidencias y niñas a su cuidado migrantes aquí en Valparaíso. Entonces nos pueden donar directamente, que también es una forma en la que ustedes están apoyando al estar en esta charla también con su aporte, así que gracias. Y lo otro que nació con el fondo fue crear otra vía de apoyo, que son un ciclo de conversatorios virtuales que se llama Feminismos Otros, que por ahí también llegaron las compas, y bacán que esto se amplifique y que genere otro espacio. Se les agradece eso. Y son conversatorios virtuales que han funcionado bastante bien en la medida en que nos acompañamos. Entonces es redimensionar humanizarnos también en el duelo que estamos viviendo y en el compartir cuáles son esos procesos también emocionales que implica este nuevo contexto. Eso con el Fondo Comunitario de Emergencia, que nos ha ido súper bien. Mañana sale la rendición de cuentas. Ha sido muy potente poder reaccionar de manera rápida a necesidades urgentes, y eso implica también apoyar activismos en otros territorios. Eso ha estado bien bonito también. Nos interesa también descentralizar, pues sabemos que no somos Santiago, pero Valparaíso igual tiene un peso de semicapital, por así decirlo. Lo otro que hemos podido poner en marcha es un programa que se llama Cuyacuni, que significa amor propio en quechua, y este es un proyecto que logramos financiar pues a través de postulación, y es un proyecto bien bonito porque implica la atención psicosocial para la comunidad que venimos acompañando, pero también no solo como comunidad migrante, sino activistas migrantes. Entonces creo que también eso es importante, porque a veces ustedes vieron que el feminismo a veces uno entra como en un trote sin parar, sin detenerse, sin permitirse espacios de cuidado. Entonces ha estado bien bonito. Estamos brindando un apoyo integral entonces también con el fondo, y lo que ahora también empezamos a materializar es una articulación territorial con otras organizaciones migrantes aquí en Valparaíso, con las cuales ayudamos pues también a comunidad que está pues no solo en esta ciudad, sino en la región, en la quinta región. Entonces consolidamos esta red de cuidados migrantes, que es la última imagen que ustedes ven ahí. Entonces logramos una alianza con la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, que tiene pues su mayor campo de acción en Santiago, pero que ahora tiene un nodo aquí en Valparaíso. Está Mamitas Migrantes, que igual apoyan pues justamente a madres, y está la brigada. Entonces bacano porque logramos justamente apoyarnos, y la idea es visibilizar las estrategias que hemos puesto en marcha, y también cómo logramos sostener en el tiempo las campañas que tenemos, para que la gente se entere, y también para que la comunidad migrante sepa a quienes pueden acudir en caso de necesitar apoyo o ayuda. Esas son como las propuestas que hemos logrado levantar. Vieron que una termina levantando un estado al margen de la realidad, porque nos toca resolver eso, ¿no? Lo que no está. Bueno, aquí en esta parte, aportes desde nuestras experiencias, es contarles un poco lo que hemos hecho desde la brigada en cuanto a proponer espacios como este, de incidencia, de visibilización, de tener un pensamiento más pedagógico para pensarnos cómo hacer visible el racismo, cómo transformar esa realidad, cómo hacer que deje de ser solo un tema para corporalidades racializadas o migrantes, y cómo conectarlo con un cotidiano mucho más accesible. Entonces, desde 2017 pues empezamos a hacer ahí unas intervenciones callejeras. Tuvimos una parte muy
muy artística en ese sentido, como que desarrollamos diferentes intervenciones que se llamaban alfombras rojas. Y lo otro que comentaba Jenny, pues hemos hecho varios mitines antirracistas, el último lo hicimos en septiembre del año pasado. Lo otro que hemos hecho y desarrollado fue un diseño y puesta en marcha de espacios de educación popular. Yo creo que el femicidio estatal de Joan Florville nos marcó a tal nivel que decidimos que, claro, que para dar este tipo de conversación, para lograr transformaciones también profundas, teníamos que acudir a una estrategia también que tuviese que ver con esa transformación de imaginarios y con propuesta de otro tipo de herramientas. Entonces, esa escuela tuvo lugar en dos partes, como bien dijo Jenny. Primero aprendimos creyol, entonces ahí fue una comunidad de aprendizaje con agentes clave en territorio, con otros activistas, con personas que estaban involucradas en áreas de salud, de trabajo y que se veían directamente involucradas con la atención a migrantes. Entonces, fue interesante y fue muy bonito porque, claro, la educación popular plantea muchas cosas, sobre todo era como desde nuestras experiencias aprender, y en ese sentido fue muy bonito y sanador porque recreamos un espacio educativo, pedagógico, desde otras necesidades, por ejemplo, el de usar lenguaje inclusivo, pero también el de tener una profesora haitiana, que eso directamente siento yo que le da pues harta vuelta a lo que estamos acostumbradas también. Y bueno, representó también darnos cuenta de la dimensión del cuidado de niñas e infancias, ¿no? Sobre todo en la segunda parte, que ya es la escuela, cuando empezamos a enseñar español a compañeras haitianas. Entonces, comprender también la realidad y acercarnos desde ahí fue más bonito, también teniendo bases de creyol, reconociendo el creyol como esa dimensión de identidad, de resistencia, de ancestralidad, que no solo está presente en Haití además, ¿no? Sino en diferentes partes del planeta. Y otra de las cosas que hemos aprendido y que sugerimos mucho es sistematizar y compartir. En este minuto, bueno, con toda la pandemia y todo, digamos que hay un alero de la brigada que está en esa parte de sistematizar, porque si les hiciésemos como una línea de tiempo, hemos hecho bastantes actividades, pero recién como en septiembre decidimos hacer una pausa y después vino el estallido y todo, pero estamos tratando de ver con más claridad qué es lo que hemos aprendido justamente de todas estas propuestas. Creo que está bueno reconocer que a veces los golpes del racismo estatal y estructural son tan fuertes que tratamos de reaccionar rápido más que de sentarnos a profundizar. Entonces, pues es una autocrítica que está bueno hacer, pero estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo. También queremos poner en cuestión eso del el feminismo perfecto. Creo que seguimos aprendiendo también en todas las dimensiones y por ejemplo, ahora incluir interpretación en lengua de señas es uno de esos aprendizajes pues, recientes. Aquí es como unos punteos como de justamente lo que hemos logrado ver. Sentimos que es importante pues establecer y mantener vínculos desde el cuidado con activismos migrantes de otros territorios, y esto ha estado bonito. Es muy enriquecedor también conectarse con activismos que llevan pues mucha más data, y ahí pensamos por ejemplo en Antofagasta, ¿cierto? En la comunidad que ahí pues hace parte del movimiento por una vivienda digna, que son comunidades migrantes en su mayoría, que llevan un activismo de más de 20 años, o sea, una resistencia territorial pues bastante antigua, en un punto de este territorio donde también hay una alta pues migración. Entonces, lo aprendemos también como escuela, pero también para apoyarnos y estar conversando, ¿no? Porque ustedes, si se fijan, es muy difícil como generar redes y más de vocerías de mujeres o disidencias migrantes. Por lo general, el movimiento se enuncia siempre desde los hombres, no tiene lecturas de género, no se habla de la violencia de género, entonces como que no aparecen realidades que nosotros sí tenemos que estar resolviendo y viendo de una manera más constante. Lo otro que ha sido clave, pues, es ubicar a personas justamente claves que en el territorio nos ayuden a materializar los derechos que el Estado no garantiza, ¿no? Entonces, la Agencia de Apoyo y Resguardo, entonces, pues, nos ha tocado de alguna manera dedicarnos estos años a descifrar cómo funciona el sistema, cuáles son los documentos, los requisitos, qué es lo que hay que hacer. En este contexto de pandemia, por ejemplo, esos bonos estatales de los que se hablaban, pues estaban supeditados a tener el registro social de hogares. No toda la población migrante lo tiene, es un trámite que ahora quedó para realizar de manera virtual, y aun cuando lo realicen no necesariamente eso garantiza que tu puntaje te haga recibir el bono, ¿no? Entonces, una vez más, la exclusión. Con la cuarentena total que ahora estamos viviendo, hay personas migrantes que están indocumentadas. Entonces, si bien se pueden sacar permisos
solo teniendo rudo pasaporte, gente que no tiene ninguno de los dos documentos, y volvemos a quedar expuestos a que en esos controles de identidad la policía o las fuerzas militares, que volvemos a quedar a discreción de su forma de pensar. Entonces lo que decía también Jennifer, volvemos a quedar expuestos a ese racismo, ¿no? De que no es lo mismo una corporalidad racializada. Entonces esa es la situación que estamos viviendo y eso es lo que nos preocupa. Lo otro que creemos que es muy importante es reconocer que desde 2010 somos un territorio criolla hablante. Chile acepta recibir como refugiadas a personas haitianas después del terremoto, pero vieron ahora con todo lo que hablábamos cómo ha ido mutando esta figura, ¿no? Y además de eso, el proyecto de ley que ya están aprobando y que dan por hecho, dice que la información debe estar en inglés y en español, de base. Entonces no reconocen al creyol, llevamos 10 años coexistiendo y cohabitando con el creyol, entonces es una omisión que es no menor. Dicen que a discreción se incluirán otros idiomas, pero es el nivel de invisibilización que hay, ¿no? Justamente ahora las nuevas medidas se tardaron en estar en creyol, entonces hay cosas que no resuelven y que nos toca de alguna forma también a las organizaciones buscar esa traducción, esa mediación intercultural que no es menor, que es harto trabajo. Así que de lo que hemos aprendido, pues les invitamos mucho a cuestionar el discurso de la nación, sobre qué se construye también, porque pues claro, nos borran, hay un proceso de aculturación que no solo vivimos las comunidades migrantes ni ancestrales u originarias, sino todos, ¿no? Como en este blanqueamiento justamente de mostrarnos como personas sin historia, como que no hay conexión, esto siempre ha pasado, la bandera está bien, no hay ningún problema. Y ese es el tema, ¿no? Cuestionarlo. Entonces, hacia adentro siguen generando esta idea de nación, entre comillas, como de seguridad, y hacia afuera de la diferencia, ¿no? Nos siguen separando y siguen cultivando un odio entre oprimidos. Eso es lo que tenemos que ver y les invitamos también a tener más presente. Y a cuestionar fuertemente el discurso de la integración, que es el único que le posibilitan a la población migrante y que también es asimilacionista y también busca lo mismo, ¿no? Blanquear, homogenizarnos, y es cuánto tienes tú que esforzarte para poder ingresar en la chilenidad, ¿cierto? Sabiendo ya de antemano, y por eso hay que cuestionarlo, que en un escenario nos reconocen como personas. Entonces, por eso está bueno dejar de pelearnos entre oprimides, sino empezar a ver a quién nos oprime realmente. Entonces, compartimos opresor, no queremos pelearnos por él. Nadie se pelea por piraña. Bien. Y lo otro que vemos es fortalecer nuestra capacidad de acoger y acompañarnos. Esto ha estado bien bonito porque ha sido un giro que hemos tenido que aprender como con la brigada también. Hemos logrado realizar pues, espacios de cuidado, como les decía, para otras corporalidades migrantes, activistas, y ahí nos hemos dado cuenta que nunca nos habíamos detenido, incluso en nuestro proceso de migración, a revisar si conocíamos o no técnicas de cuidado, a realmente dimensionar pues cómo estábamos, lo que implica pues nuestro activismo también, poner la cuerpa, digamos, a esta realidad tan racista y acompañarnos en el proceso también. Si ustedes se fijan, por lo general cuando se habla de migración no se contempla una dimensión emocional y pues uno de los fenómenos que se señala, digamos, desde la psicología es el duelo de Ulises, que es prácticamente nunca abandonamos un proceso de muerte de la persona que éramos en el país de origen y la que tenemos que reconstruir o recrear en el nuevo territorio. Y verlo también como acoger esa identidad diaspórica desde un lugar de cuidado es algo que proponemos también, de nuevo, para humanizar estos procesos y no verlo solo como leyes, regularización, documentos, sino todo lo que hay detrás. Ahí una de las cosas que también nos ha servido mucho es poder identificar como el relato colonial, o sea, como la hegemonía se basa justamente en este circuito que ustedes ven ahí, que pues es un circuito que es al que tenemos que ver claramente y romper, que tenemos que desestructurar, desanclar y poder ver cómo opera, ¿no? Entonces, primero nos venden un único relato, lo que les decía, ¿no? De esta blanquitud, de esta máscara blanca que nos hace ver súper insertada. Entonces ahí el racismo es un estado mental, no solo es un proceso histórico, entonces nos venden esta historia que es una única forma de ver el mundo, ¿no? Entonces no es lo que nos muestran, sino lo que ocultan, y ese único relato, esa hegemonía, pues va generando estereotipos, y esos estereotipos se transforman en prejuicios que se introyectan y se vuelven una práctica cultural, ¿no? Y esto se alimenta
una y otra vez. Por eso vemos que los poderes fácticos de los estados lo único que hacen es criminalizar a las corporalidades migrantes. Si ustedes se fijan, cada vez que hay una calamidad, aparece que somos los responsables, ¿no? Entonces, no es que haya un problema de salud pública con el SIDA, el VIH, sino que la culpa la tiene la comunidad migrante. En el contexto del COVID, no es tampoco que sea una falla del gobierno, sino de nuevo las personas migrantes. Entonces, cuando aprendemos a identificar esos estereotipos y cómo nos venden ese tipo de realidades que también aplica a comunidades originarias, si ustedes se fijan, siempre nos muestran que tienen problemas con el alcohol, que hay deficiencia en su acceso a la tecnología, que son personas salvajes, entre comillas. Si aprendemos a ver eso, es mucho más fácil desestructurar justamente este mecanismo, ¿no? Es lo que tenemos que cortar. Entonces, por eso está bueno generar otras imágenes, otros contenidos, preguntarnos también, que yo sé que ustedes son profes, qué tipo de recursos usamos, qué tipo de identidades están reflejando esas ilustraciones, esas narrativas, esos relatos, nuestros ejemplos, a qué apela nuestro lenguaje, justamente para salirnos de esto, de este círculo. Aquí, disculpen la imagen que está cortada, traté de encontrarla completa, pero la extravié. Y es un mapeo corporal, un ejercicio que hicimos con iconoclasistas. Ahí nos planteaban cómo interactúan los cuerpos en el territorio. Y pues la primera que hacíamos es que nos planteaban hombre y mujer, y dijimos, claro, no binaria. Y acto seguido, no sé si alcanzan a ver, pero como estas capas que hay hacia afuera, son como procesos de violencia que hemos vivido y que está bueno ver también, que es como lo que hemos acumulado también desde un nivel histórico, ¿no? Entonces, claro, nos muestran como ahí habla como de la caza de brujas, ¿cierto? La Inquisición, el genocidio americano, después viene este proceso, digamos, de dictadura, ¿cierto? Y ahora como la sociedad del cansancio. Y ahora podríamos sumarle de nuevo la doctrina del shock con este aislamiento social, ¿no? Entonces, si tenemos la capacidad de ver como todas esas dimensiones de violencia o de dolor que también llevamos de alguna forma en nuestra sangre, deberíamos también armarnos de esas capas o de alguna forma de romper también ese circuito de violencia, ¿no? De sometimiento, de desmoralización, justamente para poder emanciparnos. Entonces aparecen ahí los feminismos, el goce, les amiguis, y eso está bueno verlo, ¿no? Si ustedes se fijan, el único relato jamás nos habla de revoluciones, de sublevaciones, de levantamientos. Entonces tenemos una larga tarea también en interpretar a las comunidades migrantes o al flujo migratorio, a la movilidad humana, a las identidades, no solo como algo puntual, sino también con una perspectiva histórica. Y eso nos va a unir. Por eso es importante abordar las fronteras, si tenemos la capacidad de ver este tipo de dimensiones. Por eso está bueno que como profes igual lo veamos, ¿no? Como propuesta. Y acciones a futuro, aquí viene el reto, porque bueno, como vieron no es muy esperanzador, esa ley ya la dan por aprobada y tendríamos que ver también qué vamos a hacer, ¿no? En adelante. Lo que les podemos sugerir y que hemos encontrado es, claro, darse a la tarea de reconocer los patrones racistas pues, que hemos heredado, cuestionarlos. Ahí proponemos una descolonización a propósito del género, en todos los niveles de la vida, pues que es una larga tarea y que yo creo que estamos, pero yo creo que los feminismos, sobre todo antirracistas, nos han aportado mucho. Otra sugerencia, esto mismo que está pasando, amplificar voces, denuncias y estrategias, campañas de activismos migrantes y antirracistas, es clave. Si ustedes se fijan, una de las cosas que más promueve la opresión es la desinformación, no solo hacia las comunidades migrantes, sino en general. Entonces, cuando ni siquiera nos enteramos de lo que está pasando, es muy difícil pues, reaccionar. Pues les invitamos a que reconozcan en su barrio, en sus territorios, dónde están las redes o quienes están trabajando con comunidades migrantes, tener eso claro. También para que ustedes puedan ser puente y si conocen a corporalidades migrantes, poder conectarlas con esas redes, poder apoyarles también, porque es una labor pues súper dura. Ustedes ya ven un poco en solitario en ese sentido. Y lo que les hablamos de crear, proponer contenidos antirracistas, también que ustedes se empapen más del tema, no necesariamente las corporalidades migrantes o racializadas somos las únicas que podemos hablar de racismo o que siempre tenemos que estar pedagogizando. Yo creo que es el lugar que suele pasar, ¿no? Con los oprimidos que tienen que explicar su opresión. Hay que tener cuidado con eso, hay bastante material, hay mucha investigación. Se han hecho muchas tesis también, hay harto trabajo avanzado. No es que no haya nada, hay buenos precedentes.
igual está bueno cuestionar, porque casi siempre en el tema migrante invitan a María Emilia Tillux, que es una persona igual que aporta y tiene una visión clara, pero también a veces nos preguntamos, y si ella deja de estar, como a quién van a invitar también, con quién podemos seguir interlocutando para hablar de racismo en Chile, y si tiene que ser una persona, no sé, académica también, ¿no? Validar también las experiencias. Es urgente la regularización, porque lo que decíamos, son cárceles invisibles. Hay una población que no está calculada, que no tiene papeles en Chile, y no sabemos la cantidad de personas. Sabemos que muchas ingresan por pasos no habilitados, y ahí la medida del Estado es que se autodenuncien y anclarlas a una firma obligatoria que hace que no se puedan mover y que tengan que esperar una resolución de deportación que no se sabe si se ha dado o no. Entonces, es otra realidad que tampoco se muestra y que sí ocurre, ¿no? Es muy parecida a las deportaciones masivas, ¿no? Que ocurren y ni siquiera hay tiempo para reaccionar, para generar un recurso de amparo, para activar redes jurídicas. Entonces, la regularización, claro, si apeláramos al Estado, es necesaria para que las personas que ya están en Chile tengan los documentos. Negarles el que sean personas no soluciona, no resuelve, y sí la sigue condenando a estar en un nivel, pues, casi que de explotación asegurada y legal, ¿no? Que es lo más complejo. Y se cierra pues con esta pregunta: ¿qué podemos hacer si se llega a aprobar la ley? Y ahí están los puntos suspensivos, y aquí estaría bonito ya abrir la charla también. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué preguntas les surgen y qué considerarían que podríamos hacer? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenny, Caru, por la presentación, por como todas las reflexiones también que nos invitan, que nos proponen las discusiones, compartir. Las maneras, el encontrar maneras de continuar juntas, de continuar acuerpadas contra como todas, no sé, a mí no sé muy bien qué decir, porque me pasa que quedé como súper afectada, implicada por experiencia personal también de venir de una migración en la cual todo lo que comentaban ustedes también lo viví, desde otros lugares obviamente, porque son otras inscripciones quizás las que están en mi corporalidad, pero también desde ese lugar de estar pidiendo permiso todo el tiempo y del sentirse siempre fuera de lugar, del sentir siempre que no estás como en tu totalidad o completud, por así decirlo, como ser humano para acceder o pedir lo que tú harías en cualquier lugar porque eres una persona. Entonces, agradezco mucho como desde el lugar que lo están abordando, desde la perspectiva como tan consciente, activista de la migración, y bueno, muy de acuerdo que abramos las preguntas, y habían algunas ya en el chat, entonces voy a leer esas en primer momento, pero la idea es que también vayan apareciendo más como en esta conversación más fluida. Esto fue hace rato igual. Claro, era una pregunta así, ¿qué referencias tienen como de políticas migratorias en otro lugar? Solo que no la encuentro textualmente, ¿no? Era esa que les inspirara como referencia, como referentes. A ver. Yo la había visto y estaba por acá. Yo la leo, la tengo acá. Aquí dice, está. Referente. Me gustaría saber qué países consideran como referentes de políticas migratorias e inspiradoras. Ahí Natalia es la que pregunta. ¿Respondo? Ya. Puso, o sea, mira, en términos como jurídicos, tienen... Ay, ¿alguien está hablando? Es que alguien tiene el micrófono abierto y... ¿O no? ¿Me escuchan? Ay. Sí, te escuchamos, Jenny. Ya, es que es... Ya.
se corta, hay un sonido en el fondo que escucho y no sé. Bueno, mire, en términos como jurídicos, legales, así como de leyes, como que se pone como referencia las leyes migratorias de Canadá, de Nueva Zelanda, de Australia, de los países nórdicos, que es Suecia, Suiza, ¿no? Pero también son leyes migratorias que, si bien tienen ciertas flexibilidades, ¿no? Pero sus criterios aún así siguen siendo muy clasistas, racistas, porque creo que sus criterios son a través de puntajes, y dependiendo del punto, cuando tú accedes a esas visas, te dan un puntaje como que te posiciona socialmente, ¿no? Y nada más puedes acceder a ciertos tipos de trabajo que esa visa te da. Entonces, igual es una visa que prácticamente son leyes poco... y es curioso porque, por ejemplo, Canadá, que es como la que siempre ponen como la mejor ley migratoria que tiene, como uno de los países, Canadá tiene varias transnacionales en Latinoamérica dejándola cagada. Pues de hecho, en Chile hay varias transnacionales canadienses, que una de ellas son las que están dejando sin agua varios territorios. También hay transnacionales canadienses en el arco minero del Orinoco en Venezuela, que también están promoviendo un ecocidio. Entonces también es como, no sé, ahí tú ves una incongruencia donde hay crisis, ¿no? Crisis ambientales, crisis ecológicas, crisis sociales en estos países mal llamados tercer mundo, y para expulsar mano de obra barata, y estos países como Canadá los acoge, pero los acoge según los criterios que ellos te imponen. Entonces igual, o sea, no sé si al fin y al cabo cuál será la mejor leyes. Bueno, esto acá haciendo como un análisis bastante como más crítico, a lo mejor a nivel jurídico hay, no sé, que son más flexibles, pero yo creo que también teniendo en cuenta el contexto migrante, igual yo siento que igual hay que garantizar condiciones mínimas también, ¿no? Y porque nunca, o sea, no se está en igualdad de condiciones, ¿no? Y bueno, y también decir que la lucha migrante, como por decirlo así, no se reduce solamente a luchar por o pedir regularización migratoria, ¿no? No es el fin tampoco, es un medio, ¿no? Es una estrategia, y que también sabemos que el Estado tampoco es colonial, es un Estado que no garantiza derechos, pero eso. No sé si Caro quiere decir algo o otra pregunta, o no sé si le respondí. Sí, a nivel regional, digamos, las que más se celebran son Ecuador y Argentina, pero si ustedes se fijan, o sea, hace algunos Se escucha años también, y cortado. con lo que ha sido la diáspora venezolana, se han... Aló. Caro dice que se le cayó. Caro, ven acá. Ah, vivimos juntas, así es que ridículamente estamos en distintas. Le dije que viniera para acá para que pudiera hablar. Me boicoteó mi compu. Que boicoteó su compu. Ya, ¿quiere responder? Sí. Veces. Sí, habla acá.
Hola, que les decía que a nivel regional se suele señalar la política migratoria de Ecuador y Argentina, pero que en los últimos años igual se han vuelto muy restrictivas. O sea, si ustedes se fijan, ese miedo que nos han infundado a volvernos Venezuela ha hecho que no haya una respuesta a la diáspora venezolana en ninguno de los países de la región, y ahora queda más que claro que ningún país tiene realmente una política que resguarde, ¿no? Ejemplo de eso es mientras estamos hablando acá la gente que está durmiendo fuera de los consulados. Entonces ningún país se está preocupando por ese bienestar. Entonces no tenemos referentes. Sí, es difícil tenerlos bajo esas circunstancias. Súper, muchas gracias. Vamos a darle el pase a Varinia, que quiere hacer una pregunta y quizás ya ir cerrando con algún comentario más, porque Paulina lleva casi 2 horas. Ay, Así Paulina, lo siento. Vari, Sí. y ahí damos una palabra más y ya vamos cerrando. ¿Me escuchan? Hola, gracias, muchas gracias por todo, estuvo increíble, gracias. El video se me cae. Bueno, no, yo cuando dijeron qué hacemos si la ley pasa, si la ley antimigratoria pasa, bueno, yo pertenezco, la gente que me rodea es toda muy migrante positiva, y muchas veces escucho el comentario y que lo tengo como experiencia personal también, que los inmigrantes son mucho más trabajadores, o sea, haciendo la comparación con los chilenos, y, y bueno, lamentablemente hay una pequeña tradición de, por ejemplo, del robo, que no sucede mucho con los inmigrantes, que son mucho más, no sé, estoy diciendo cosas un poco racistas con los chilenos quizás, pero solamente como para, no sé, digo, ¿qué hacer si esta ley pasa? De repente recopilar o colectar opiniones de chilenos que tienen una visión positiva de la inmigración, y no sé, quizás hacer un pequeño video y hacerlo viral en las redes sociales, con un lenguaje positivo, como me inspira mucho esta frase, Black is beautiful, no sé cómo se traduce eso en español, pero siento que a veces el lenguaje racista o no sé cuál otro, puede como segregar cierta recepción de un mensaje y ver de qué manera podemos encontrar otro lenguaje que pueda como, decirlo de manera bien cliché, llegar a los corazones de las personas, y un poco resaltar la dimensión trabajadora, comprometida, honesta, de la inmigración, y también de cómo Chile se ha enriquecido con la inmigración, porque aparte de los empresarios que contratan a muy baja mano de obra, la inmigración, sin duda la economía ha mejorado gracias a esto. Entonces, ¿de qué manera podemos como construir un lenguaje que vaya más allá de estas grandes palabras, racismo y todo eso, y tener un lenguaje más simple, positivo sobre la inmigración en Chile? Eso es lo que quería decir. ¿Cómo se llama? Gracias, Varinia, por tus aportes. Ya. Abrimos Igual yo creo que es como medio megalomano lo que acabo de proponer, pero no sé, estoy pensando en qué podemos hacer y, no sé, entrevistar a nuestras familias o algunas, no sé, conozco a una persona que hace construcción y contrató, ¿cómo se llama? Le dio un contrato a un haitiano. Y o sea, hay gente que es positiva de todo esto, y ellos se tienen que escuchar. O sea, estas personas, estos chilenos que tienen una buena visión de la inmigración, tienen que también encontrar un canal de expresión
que es la voz que nos escucha, porque la única voz que se escucha es la del gobierno y hay muchos chilenos que están muy agradecidos de esto, de eso. Muchas gracias, Bari. Me parece que hay que ir cerrando. No sé, ahí Jenny o Caro, si quieren comentar algunas palabras desde la red o en lo personal. Me siento muy interpelada en torno a seguir cuidándonos y cómo visibilizar lo que hemos estado visibilizando con nuestras prácticas, cuales sean, ¿cierto? Por tanto tiempo, y estar ahí cada vez más conscientes en el acuerparnos para poder seguir develando cómo seguimos cuidándonos. Entonces, para ir cerrando, como, no sé, unas palabras, algo de ustedes, y seguimos desde la red Tramus y cómo ir abordando este proceso específico de la ley y cómo mantener estas prácticas más colectivas, colaborativas. Carambitas. Bueno, yo creo que capaz ahora no lleguemos a alguna estrategia tal cual, porque es difícil de como verlo, ¿no? Pero capaz si mantenemos esta conversa en el tiempo podamos llegar a alguna propuesta más concreta. Igual vi que ustedes también se sacaron la foto pues, que hicimos, ¿no? No el proyecto de ley racista, pero claro, evidentemente tenemos que lograr otras maneras de incidir, porque no es suficiente. ¿Alguien quiere conversar? Carlita quiere conversar. Dice. Carla ahí quiere decir, dale. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, chicas, por la instancia, por compartir, digamos, el proceso y también la lectura, en realidad, política de lo que tiene que ver con la ley, que creo que a veces lo más difícil es como generar una verdadera lectura de lo que está pasando. Gracias por eso. Tengo una pregunta muy concreta en realidad, sobre cómo qué hacer. Y bueno, entiendo que en realidad es muy urgente ampliar las voces, visibilizar, pero me pregunto, por ejemplo, dentro de las redes más allá de Valparaíso y de las redes de cuidado, porque sé que en este momento está la campaña contra el racismo en Chile, pero por ejemplo a través de la red Negradas o de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, o sea, no sé si la campaña del no a la ley migratoria racista o era nueva, no peor, si es que han podido establecer como una campaña más fuerte o una red a nivel como de organizaciones para hacer una bajada. No sé, por ejemplo, pienso que la coordinadora 8M tiene una capacidad comunicacional muy brutal y que hace poco lanzaron, bueno, la Paola Palacios de la compañera de microsesiones, sale en lo que es el último video ¿cómo se llama este último video donde hacen la cuenta pública de la coordinadora? Y me pregunto si a lo mejor a través de ahí se puede echar a andar una campaña comunicacional como más fuerte, o si tal vez podemos tomar contacto con chilenos que hayan sido migrantes en otras partes, que sean mediáticamente más reconocidos y apelar a que ellos también puedan como generar no sé, estoy pensando en cosas muy prácticas en realidad, como de visibilización concreta. No sé si ustedes ya han echado a andar eso, a lo mejor ya está eso andando, cocinándose, tal vez no lo sé, estoy pensando de cómo hacer algo concreto, sí. Nos faltan manos. Estamos resolviendo el cotidiano, estamos viendo cómo hacerle frente a la pandemia y un poco no nos da o no hay comisión para que le haga frente a la ley. Es la verdad. Es la verdad. Bueno, yo creo que eso es algo súper importante. Todas las manos suman igual, como sí. Igual todos los aportes suman y si quieren sumar y bacán, como igual es una invitación abierta, pues, a eso, ¿no? Sí, de hecho, ya como para ir cerrando también, porque habíamos quedado en un trato también con Pauli,
justamente esta iniciativa tenía ese foco como de ampliar estas discusiones, de ampliar estas reflexiones como para, como dice Caro, y que faltan manos, bueno, entonces que seamos cada vez más, que sean las que están interpeladas e implicadas con estas situaciones y podamos como construir y deconstruir todo el tiempo en colectivo, porque es muy necesario, es urgente, igual que urgente, por ejemplo, es que todas podamos aprender, por ejemplo, lengua de señas y no estar todo el tiempo quizá dependiendo solo de una persona para poder hacer accesible la información, como que son varias tareas las que tenemos entre nosotras y yo creo que si lo hacemos en colaboración, obviamente va a ser mucho más cariñoso, quizás nos vamos a demorar menos o quizás no, pero vamos a ir acompañadas y eso es importante. Y yo quería dar las gracias a todas las que fueron parte de esta charla, de este conversatorio, a la brigada por darse el tiempo ahí de explicar todo el proceso de cómo va la ley, de cómo lo están viviendo, de compartir sus experiencias, de compartir cómo han estado trabajando. Darle nuevamente las gracias a la Pauli por estar ahí en la interpretación y dejar plantear también esos cuestionamientos, todos esos sentires que empiezan a aparecer con escuchar desde una experiencia en primera persona lo que está pasando con relación a la ley migrante y hacernos la pregunta igual de finalmente como en qué momento dejamos de ser migrantes y también en cada una de nuestras historias van apareciendo también esos tránsitos y podemos colocarnos ahí desde una trinchera y como dije delante, como acompañarnos en eso, como que siento que es importante que estas redes entre redes se sigan gestando y desde ahí poder accionar y que sea urgente obviamente, como no sé, a mí me quedan muchas preguntas de cómo acelerar quizá estos procesos y cómo hacerlos cada vez más urgentes, pero no sé, estoy como, no sé, ahora no se me ocurre concretamente qué hacer, pero solo muchas gracias. No sé si Poli ahí quiere dar un último cierre. Bueno, tenemos la base de datos de este conversatorio, yo creo que es una mano concreta y a lo mejor podemos ahí generar una vinculación para seguir sumando acciones y repetimos a la que nos invitaron ahí, o si es que generamos alguna en específico con la compañera que estaba ahí en el Senado, no sé, pienso que a lo mejor esto micro que puede ser esta base de datos puede gestar concretar algunas acciones más a corto plazo que son urgentes, entonces eso. Muchas gracias Muchas gracias, a chicas, todas. por la invitación.